Imagina una ciudad rodeada de muros de piedra, tan alta que parece tocar el cielo, y una mañana el polvo se eleva al compás de una sola trompeta. Jericó, la fortaleza más temida de la tierra de Canaán, había resistido a ejércitos durante generaciones, pero en un instante sin espadas ni catapultas. Sus muros se desplomaron como castillos de arena bajo el eco de un cuerno. ¿Qué fuerza invisible pudo hacer temblar a un ejército sin una sola hoja? Esa es la historia que la palabra sagrada conserva y que hoy desentrañaremos juntos. Desde los albores de la conquista, Moisés recibió la promesa de Dios de llevar a su pueblo a la tierra prometida, una tierra que incluía aquella ciudad impenetrable. Josué, el sucesor fiel, heredó esa visión y al acercarse a las murallas de Jericó, Mom escuchó la voz del Señor diciendo que la ciudad sería entregada en sus manos. No por la fuerza humana, sino por la obediencia al llamado divino. Jericó se alzaba en la llanura del Jordán, con torres que vigilaban cada paso y puertas que nunca habían cedido. Los cananeos, seguros de su invulnerabilidad, habían confiado en la suerte de su ciudad, creyendo que ningún ejército podía romper su defensa. La Escritura nos recuerda que el Señor había dicho: «La ciudad será entregada a Israel, y todo lo que allí haya será suyo». Esa profecía resonaba como un susurro entre los muros, pero nadie imaginaba el modo en que se cumpliría. El mandato que llegó a Josué fue tan inesperado como sencillo: rodear la ciudad una vez al día durante 6 jornadas, sin ruido, sin tocar la arca, solo con la presencia de los sacerdotes y el sonido de los cuernos de carnero. Cada día el ejército marchaba en silencio, como si el propio paso fuera una oración. En la 7ª jornada, el Señor ordenó que se diera la vuelta 7 veces, y al final, al sonido de la trompeta, los muros cayeran. Los sacerdotes, portadores del arca del pacto, llevaban en sus manos los cuernos de carnero, instrumentos sagrados que resonaban como llamados celestiales. Los guerreros, alineados alrededor del muro, mantenían la mirada fija en la ciudad, mientras el viento levantaba el polvo bajo el eco de cada toque. Cada vuelta era una declaración de fe, un acto de confianza total en la promesa divina. Al llegar al 7º día, el ejército dio la primera vuelta, luego la segunda, y así sucesivamente hasta la 7ª. En el último giro, al sonar la trompeta, el silencio se rompió y los muros que durante siglos habían sido símbolo de invulnerabilidad, se desplomaron como si un gigante hubiera derribado una torre de bloques. La gente de Jericó, atónita, salió corriendo, y el ejército de Israel entró sin resistencia, tomando la ciudad que había sido considerada impenetrable. Este milagro no se debió a la estrategia militar, sino al poder de la obediencia y la fe. Dios mostró que la verdadera fortaleza no reside en la piedra o en la espada, sino en la confianza plena en su palabra. Cada paso alrededor del muro, cada nota de la trompeta, fueron testimonio de que la voluntad del Altísimo puede mover montañas y derribar fortalezas. Y ahora, mientras reflexionamos sobre este relato, te invito a considerar: ¿qué muros en tu vida necesitan el toque de una trompeta divina? ¿Qué paredes crees imposibles de derribar? Cuéntame en los comentarios, de verdad quiero saber tu perspectiva. Al entrar los israelitas en la ciudad, el sonido de los cuernos todavía resonaba en el aire como un eco de la victoria divina. Cada piedra que caía bajo los pasos de los guerreros parecía confirmar la promesa hecha al pueblo de Israel. Yo os entregaré la tierra que pisáis. Los muros, que habían sido testigos de innumerables asedios, se habían convertido en polvo, y la gente de Jericó, atónita, huía sin saber a dónde dirigir la mirada. Los soldados, guiados por la presencia del arca del pacto, marchaban con la frente alta, conscientes de que no era la fuerza humana la que había abierto la puerta, sino la obediencia a la palabra del Altísimo. Mientras los israelitas recorrían las calles, el sacerdote Aarón, que llevaba el arca, alzó la mano y proclamó una bendición sobre la ciudad conquistada. En ese momento, los habitantes que habían quedado dentro se arrodillaron, reconociendo el poder del Dios que había derribado sus muros. El capitán de la guardia de Jericó, al ver la derrota, pidió clemencia, pero la ley que Moisés había dejado clara en los libros sagrados era inflexible. La ciudad debía ser entregada como ofrenda al Señor. Así, los porteros del ejército levantaron las puertas de la ciudad y, bajo la mirada atenta del Señor, quemaron los altos de madera, cumpliendo la orden de destruir todo lo que había sido consagrado a los dioses de los cananeos. El relato de la caída de Jericó no termina en la destrucción de los muros, también lleva consigo una enseñanza profunda sobre la naturaleza del temor y la fe. Cuando los israelitas se acercaron al muro por primera vez,
La ciudad parecía invencible, y el miedo se instaló en los corazones de muchos. Sin embargo, el mandato divino les pidió que caminaran en silencio, sin levantar la voz, confiando en que la presencia de la arca y el sonido de los cuernos serían suficientes para derribar la fortaleza. Esa confianza no nació de la ausencia de temor, sino de la certeza de que el Señor estaba con ellos. Cada paso dado alrededor del muro, cada toque de la trompeta, fue un acto de fe que transformó el miedo en victoria. En la vida cotidiana, cada uno de nosotros enfrenta muros que parecen imposibles de escalar. Problemas familiares, desafíos financieros, dudas espirituales que nos hacen sentir atrapados. La historia de Jericó nos invita a preguntarnos si estamos dispuestos a marchar en obediencia, es aun cuando la solución parezca fuera de nuestro alcance. Podemos confiar en que la voz del Señor, aunque a veces parezca un susurro lejano, ¿tiene la fuerza de una trompeta que rompe barreras? La respuesta se encuentra en la disposición a seguir los mandatos divinos, aun cuando no comprendamos del todo el plan. Los profetas posteriores, al recordar la caída de Jericó, la citaron como ejemplo de la intervención de Dios cuando su pueblo se mantiene firme en la fe. En los escritos de los Salmos se alaba al Señor por su poder para derribar fortalezas y levantar a los humildes. Esa alabanza no se limita a la historia de un pueblo antiguo, es una invitación a reconocer que, en cada generación, el Dios del cielo sigue escuchando los clamores de los que le buscan. Cuando el corazón se inclina hacia la oración y la obediencia, el sonido de la trompeta espiritual, esa llamada a la acción que surge del interior, puede mover montañas invisibles. Al reflexionar sobre este episodio, también es importante reconocer la responsabilidad que conlleva la victoria. Después de la destrucción, Josué ordenó que se guardara el tesoro bajo la tutela del sacerdote, y que las riquezas se destinaran al sustento del templo. La distribución de los despojos no fue un acto de avaricia, sino una forma de honrar al Señor con lo que había sido tomado. Cada objeto, cada ofrenda, se convirtió en símbolo de gratitud y reconocimiento de que la verdadera fuente de la victoria era divina. Esa enseñanza nos recuerda que, cuando recibimos bendiciones, debemos compartirlas y utilizarlas para edificar, no para ensalzar el ego. Hoy, al cerrar los ojos y imaginar el sonido de los cuernos resonando entre los escombros, podemos sentir la energía de una fe que trasciende el tiempo. La historia de Jericó nos muestra que la obediencia no siempre es cómoda, que a veces se requiere caminar en silencio, confiando en la dirección de un poder superior. Pero también nos enseña que, cuando esa obediencia se cumple, el resultado supera cualquier expectativa humana. Los muros que parecían eternos se desvanecen, y la luz del Señor ilumina un nuevo camino. ¿Te ha llegado alguna vez la sensación de estar rodeado de muros imposibles? ¿Has escuchado la trompeta interior que te llama a dar un paso de fe? Comparte tu experiencia en los comentarios. Me encantaría leer cómo has visto el poder de la obediencia transformar tu vida. Si este relato ha tocado tu corazón, déjame saber con un me gusta. Y si deseas seguir descubriendo más historias que nos acercan a la sabiduría divina, suscríbete al canal para no perderte los próximos episodios. Tu apoyo permite que sigamos explorando juntos las enseñanzas que la Biblia guarda para nosotros, y que podamos seguir creciendo en fe y esperanza. En conclusión, la caída de Jericó no es solo un relato de un antiguo asedio, es una carta viva que el Señor ha escrito para recordarnos que, cuando ponemos nuestra confianza en Él, los muros más sólidos pueden desmoronarse. Cada paso que damos, cada aliento que pronunciamos en silencio, cada toque de la trompeta de nuestra fe, forman parte del plan divino que nos lleva a la victoria. Que la historia de Josué y los israelitas inspire tu caminar diario, y que el eco de esa trompeta siga resonando en tu corazón, y recordándote que el poder del Altísimo está siempre a tu alcance. Gracias por acompañarme en este viaje, y hasta la próxima reflexión.